Buenas tardes y bienvenidos a esta cuarta sesión de los diálogos sobre nuevas tecnologías que desde la Unión de Agrupaciones de Arquitectos de España estamos impulsando un poco para dar a conocer cuáles son las nuevas tendencias que existen en el campo de las tecnologías en lo que tiene que ver sobre todo con el urbanismo, con la gestión urbana, con la planificación, con la gestión de nuestras ciudades. Hoy, en esta cuarta sesión, se va a encargar de moderarla Manuel Borovio, que es también vocal de la Junta Directiva de la UAU y que va a ser la persona que nos va a presentar y va a entrevistar a lo largo de la próxima hora a la persona que nos va a acompañar, que es un experto de la administración local que tiene una gran experiencia en este campo. Recordar que este diálogo entre Manuel y Jesús durará aproximadamente 50-55 minutos y que al final tendréis todos los presentes la oportunidad de plantear vuestras preguntas, ya sea pidiéndolo con el emoticono de la mano o bien escribiéndolas en el chat y nosotros las leeremos, lo que más os parezca, lo que mejor os parezca. Y ya cuando quieras, Manuel, pues preséntanos a la persona que nos acompaña y comienza la sesión cuando quieras. Perfecto. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, pues nada, en primer lugar, agradeceros a todas y a todos la asistencia a esta jornada, en este ratito en directo, y luego también para toda la gente que se vaya conectando al vídeo cuando quede grabado, ¿no? Esta, como ha comentado Borja, es la cuarta sesión que organizamos y en este caso la reflexión que estábamos haciendo era, de alguna manera, de qué forma ha ido evolucionando todo esto de las nuevas tecnologías, de los sistemas de información geográfica, de la aproximación a la lectura del territorio, tanto en la disciplina de lectura y el urbanismo como en su aplicación o desarrollo posterior a las administraciones. Pensábamos que podía ser interesante y que es interesante para todos los equipos redactores y también para la gente que pertenece a la administración conocer cómo ha ido evolucionando durante todos estos años un trabajo, ¿no?, de un equipo redactor, ¿no? Y por qué ahora mismo sigue siendo necesario y quizás incluso más urgente el que nos empecemos a incorporar en toda esta línea de nuevas tecnologías y nuevas, bueno, nuevas ya no tanto, ya lo veremos, ¿no?, y aplicaciones. La verdad es que a lo largo de estos, le prometí a Jesús que me iba a quedar en los últimos 30 años como mucho, a lo largo de estos últimos 30 años, el que profundice más allá, nos hemos encontrado con cómo ha ido evolucionando toda la tecnología. Se ha acoplado por allá. Se me está acoplando, Borja. Por favor, importante cerrar los micrófonos, que lo tenga abierto. Entonces, durante estos últimos, yo me quedo en los 30 años, como decía antes, últimos 30 años, ha ido evolucionando, ¿no? Creo que la experiencia de Jesús que nos acompaña hoy es fundamental, ¿no? Jesús Cerezo es arquitecto que lleva, bueno, esas 3 décadas ya viendo desde dentro cómo el urbanismo ha pasado del papel al tablero y a la nube, ¿no? Y el dato, y a la gestión del dato, ¿no? Ha formado parte o formó parte del equipo redactor del Plan General, corrígeme si me equivoco, ¿no?, de Madrid del año 1997. Se incorporó al Ayuntamiento de Madrid a partir de su participación en esa oficina técnica del plan y desde entonces yo creo que no se ha separado ni del Ayuntamiento de Madrid ni del plan, vamos, ni de los instrumentos del Plan General ni de los sistemas de información geográfica municipal, ¿no? Primero, digitalizando el patrimonio municipal del suelo y desde 2015, mucho más reciente, ¿no?, aunque ya también nos tenemos que ir unos añitos atrás, integrando toda la información urbana en lo que es el geoportal y el visor urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, que es un referente, ¿no? Confiamos en que hoy nos puedas contar este camino así de primera mano y que de paso nos enseñes algunas de las herramientas que estás usando, ¿no? Entonces, bueno, Jesús, yo sin más te dejo, te doy tú una palabra porque me cuesta hasta lanzarte la primera pregunta, ¿no?, que de alguna forma podría ser, pues eso, ¿qué aprendizajes de la época has sacado? Bueno, cuéntanos, porque me parece que merece la pena escucharte. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias a Borja y a ti por haber contado conmigo para este diálogo. Y espero pues que os resulte interesante toda la andadura que hemos tenido durante, como bien dice Manuel, durante estos 30 años, incluso más allá. Pero bueno, eso sería desvelar nuestra edad y tampoco vamos a hacerlo. La verdad es que soy arquitecto, tengo las dos especialidades y
y siempre he sido muy tecnólogo. Recuerdo cuando estaba haciendo el bachillerato que ya programaba calculadoras, enseguida tuve contacto con ordenadores, los primeros ordenadores que salieron. Antes de entrar en el ayuntamiento trabajaba en un estudio de arquitectura y aunque ya había ordenadores para temas como Presto o Fecor o procesador de textos y demás, siempre estábamos inquietos y queríamos meternos en el mundo del modelado. Y en el mundo del modelado, que ahora mismo es una cosa como muy cotidiana, pues hace 30 años era áspera porque había muy pocos programas y las máquinas en las que corrían pues costaban un riñón. Entonces era muy complicado meterse en ese mundo. Bueno, los avatares de la vida a mí me llevan a... Esto lo cuento porque quiero haceros partícipes de que siempre he sido muy tecnológico. Entonces, hay un momento en el que yo entro en la oficina del plan y en un ayuntamiento en el que fundamentalmente lo que dominaba en las administraciones públicas en aquel momento eran los mainframe y las pantallas de fósforo verde y demás, que no sé si muchos de los presentes habrán conocido. Resulta que la oficina del plan apuesta por una implantación de la tecnología, con lo cual se produce ahí digamos que hay dos ayuntamientos, el ayuntamiento normal y la oficina técnica, que es el buque insignia que va rompiendo el hielo y va abriendo el camino de la tecnología, en concreto dentro del urbanismo. Y enseguida, bueno, pues la verdad es que guardo gratos recuerdos de aquellos años y fue un momento pues de trabajar mucho, pero luego pues aprendimos también mucho y aprendimos mucho de los instrumentos las tecnologías que estábamos aplicando para realizar el plan. Llega un momento en que el plan se aprueba y yo en ese momento, pues como bien ha dicho Manuel, pues derivo mi carrera profesional dentro de la administración al patrimonio municipal del suelo. Y es un momento en el que después de la vorágine de hacer el plan general, llega el momento del sosiego, de recapacitar, y empiezan a surgir cosas que han pasado y que son las que yo quiero compartir con vosotros hoy aquí. En primer lugar, pues nosotros habíamos utilizado una tecnología y la tecnología más moderna que había en aquel momento y digamos que nuestro principal énfasis en el uso de esa tecnología era producir el documento del plan general. Pero claro, el documento del plan general empieza a estar desactualizado al día siguiente de la aprobación del plan, porque enseguida empiezan a tramitarse estudios de detalle, planes parciales, empieza a gestionarse el plan. Y esa es la primera enseñanza que aprendimos de esa elaboración del plan general. Habíamos utilizado tecnología, la tecnología punta en aquel momento, pero habíamos producido un documento, le habíamos puesto un lacito y ahí se había quedado la cosa. El segundo aspecto que a mí me gustaría destacar de aquellos años es que en cuanto salgo de la órbita del plan general y empiezo a palpar lo que pasa en otras unidades administrativas dentro de lo que era antiguamente la Gerencia Municipal de Urbanismo, me empiezo a dar cuenta de que todo lo que nosotros habíamos estado produciendo se basaba en unos datos que eran compartidos durante todo un ciclo de vida del urbanismo, desde la planificación, partir desde la realidad, hacer una planificación de cómo va a evolucionar la ciudad, hasta la gestión jurídica y física, a llegar al tema de las licencias y a ver cómo la ciudad está cambiando. Al final hay muchos datos que siguen siendo los mismos a través de todo el ciclo urbanístico. Y por poner un ejemplo claro, por si no me estoy explicando muy acertadamente, una parcela de dotacional que el plan prevé que sea 10.000 metros cuadrados de dotacional, cuando llega la reparcelación hay que obtener esa parcela de 10.000 metros cuadrados de dotacional que luego hay que gestionar, que se inscribe en el patrimonio municipal del suelo, que hay que gestionar qué uso se implanta en esa parcela hasta que se construye el edificio y al final forma parte de una dotación que está activa y que presta servicio a la ciudadanía. Al final empiezas a ver que una concepción que tú habías visto en un principio como del manejo del expediente o la gestión del expediente, digamos, como si el expediente fuera el objeto clave
de toda la tramitación y de todo el proceso urbanístico, empieza a nacer en nosotros la necesidad de que el expediente sea el vehículo, pero que lo realmente nuclear de todo lo que estamos trabajando, de todas las actividades que realizamos, es que los datos estén debidamente almacenados y que haya un control sobre el productor del dato, quién es el productor del dato, que exista una responsabilidad del dato. Esto, ahora mismo, claro, es muy fácil decirlo. Yo os invito a una reflexión y si Manuel se quiere tirar aquí a la piscina, a ver, yo, por pensar en qué situación estábamos en aquel momento. Yo no tenía móvil, yo no tenía ordenador en casa, no había conexión de banda ancha, nada de nada. Entonces, digamos que nuestras situaciones eran muy, muy precarias. Entonces, hablar de tecnología en aquel mundo no es lo que estamos haciendo hoy cuando hablamos de tecnología. Aquí hay una cosa que dice mi suegra mucho, que es una vez visto, todo el mundo es listo. Y es que hay que juzgar las cosas en el momento de... Ahí yo creo que, vamos, por tirarme también a la piscina, es cierto que no teníamos móvil, pero sí que teníamos los canutos para llevar los planos en papel impresos, ¿no? Y las fotocopias, y esas fotocopias, esas copias enormes que teníamos que ir haciendo de cada uno de esos mapas o de esos planos con los que luego teníamos que ir haciendo también sus copias, ¿no? Realmente parece que, a mí una de las cuestiones que me parece interesante es a todo lo pasado, eso de una vez visto, como dice tu suegra, una vez visto todo el mundo es listo, eh, creo, creo que podemos estar olvidándonos del esfuerzo que nos hacía falta para recolectar y gestionar esa información, ¿no? Esa información que has comentado en tu ejemplo, como que es un ciclo vivo y un dato que luego a partir de ese momento nace. Me gusta una cuestión que has apuntado y es cómo pasamos del plan como producto final a esa planificación, o sea, que el plan empieza cuando termina su redacción. Que ahí Sí. tenemos que empezar a gestionar realmente esos datos y esa información, ¿no? Y garantizar de alguna manera que todo eso tenga ese valor o esa trazabilidad, ¿no? Entonces, yo no sé el resto de la gente donde estaba en aquellos años, pero desde luego con los canutos en el hombro, ¿no? Cargando planos. Eso es. Casi, casi Bueno, como la pues, pesca para recoger datos. eso es. Había que llamar a las puertas y había que bucear mucho. Y el tercer, o sea, os he hablado de esto del plan que quedaba obsoleto al día siguiente, de la importancia de los datos, y para mí hay un tema que es crucial, y es que cuando se redacta el Plan General del 97 se hace un planteamiento a 12 años. Entonces, claro, yo hago ahora mismo el ejercicio inverso, estamos en 2026, ¿qué pensaba yo en 2014 que iba a pasar en el mundo? Pues vamos, es que ni en pintura hubiera adivinado nada de lo que ha pasado en todos estos años, pero en cualquier término, en el político, en el social, con una pandemia, con la guerra de Ucrania, con la guerra de Irán, con los cambios tecnológicos, con los cambios normativos, con todo. Es que ha cambiado todo tanto que en definitiva lo que entendemos es que más que hacer un planeamiento y pensar todo lo que tiene que pasar en la ciudad de 12 años, lo que hay que hacer es dotarse de instrumentos para reaccionar a lo que vaya pasando y redirigir. Y en ese sentido, el Ayuntamiento de Madrid es donde está trabajando con el Plan Estratégico Municipal, que lo que hace es fijar unos objetivos estratégicos a gran escala y fijar una serie de indicadores que nos permiten saber si vamos por el buen camino o por el mal camino. Para indicadores y para objetivos lo que hay que hacer es tener buenos datos y volvemos otra vez al tema de los datos, la importancia de los datos. Qué fundamental es que tengamos buenos datos, que los datos estén disponibilizados, que tengan calidad, que estén debidamente georreferenciados, que eso es una pelea que nosotros tenemos tradicionalmente porque parece que el dato era una cosa y la posición del dato era otra cosa, como un grano que se le había pegado al dato. Y eso no es así. Llevamos ya muchos años insistiendo en el tema de que tenemos un compañero que dice que un dato sin posición es medio dato. Bueno, pues es que es verdad. La posición del dato es nuclear para saber lo que está pasando en la ciudad. Y hay muchas veces que tienes una serie de datos, pero cuando los plasmas en un mapa, pues el dato
frío, de ahí emerge el conocimiento, la información y por ende el conocimiento también. Y aquí con el tema de los datos hay una derivada también que tenemos con el concepto que tenemos, ya te lo he dicho antes, con el tema de los expedientes. Parece que estamos obsesionados con los expedientes. Y de hecho tenemos tramitación electrónica, pero parece que lo único que producimos son papeles electrónicos, son PDFs. Pero el PDF es tonto, el PDF no sirve para nada. Vamos, no sirve para nada. Entendedme, cuando soy así tan radical con las expresiones, me perdonáis. Sirve para lo que sirve. O sea, tenemos que justificar, tenemos que garantizar que el procedimiento ha sido adecuado, garantizar los derechos de la ciudadanía, todo esto. Pero lo que es nuclear para la gestión de la planificación urbana es los datos que están contenidos en esos PDFs. Entonces, aquí siempre hacemos un símil porque podríamos hablar, por ejemplo, de la administración de la agencia tributaria, porque es el ejemplo, digamos, que más implantación tiene de una administración electrónica. Pero básicamente tenemos dos opciones, que es escribir y dentro de lo que yo escribo hay una serie de datos que luego tengo que extraer, y la otra opción, que es la inteligente y es por la que debemos ir y hacer verdadera evangelización de que se vaya por ahí, que es que todos los datos estén en una base de datos y una vez que los tengo en la base de datos, yo elaboraré un informe automático que me sacará esos datos. De tal manera que podemos llegar al mismo documento de dos maneras distintas, pero de la segunda manera tenemos un dato reutilizable y que puede ser beneficioso para el conjunto de la organización. El Ayuntamiento de Madrid es una organización muy grande. Y entonces cuando estás inmerso dentro de una organización muy grande, corres el peligro de ver solo tu árbol y de no darte cuenta de que estás inmerso dentro de un bosque. Entonces hay que saber separarse del trabajo cotidiano, alejarse, tomar perspectiva y ver el problema en su globalidad. De nada sirve enredarte con el menudeo de mi expediente, de mi no sé qué, de mi no sé cuántos, si no estás favoreciendo el que toda la organización trabaje y sea de una manera, digamos, coherente. No me puedo guardar mi dato para mí, tengo que compartir el dato lo tiene que producir una persona y esa persona tiene que hacerse responsable de que todas las personas que utilicen ese dato dentro de la organización pues tienen que utilizar ese dato y no una copia que tiene fulanito que se ha guardado en el disco duro de no sé cuántos porque hizo para el trabajo de no sé qué, que es una situación desgraciadamente muy habitual en las organizaciones, que tendremos enseguida a desconectar los datos de la producción, de la fuente, de la verdadera fuente de los datos. Jesús, has comentado una cosa que me ha encendido una pequeña alarma ahí detrás. Has comentado como que los datos estén en una base de datos. Yo entiendo que lo dices de manera, quiero pensar que lo dices de manera figurativa porque pueden ser múltiples bases de datos distribuidas y federadas, ¿no? Cuando hablamos federadas, relacionadas precisamente para enlazar con este concepto que estás diciendo ahora de compartir desde el productor, ¿no? Sí, que cada uno produzca en sus espacios, bases de datos y que tengamos capacidad de interactuar y que sepamos cómo podemos manejar para gestionar precisamente el dinamismo de una ciudad o de un territorio o de una sociedad, ¿no? Entiendo que va, pero como has dicho lo de una base de datos, digo, cuidado. No, bueno, a ver, además, la administración que puede caer ahí monolítica, ¿no? Sí. Es una manera de hablar. Muchas veces pongo el símil imagínate un catering. El objeto, o sea, la base de datos, para mí sería la boda, el evento completo. Pero ¿qué espera el camarero cuando va a servir la sopa? Que los comensales tengan el plato hondo lleno. Y para eso alguien ha tenido que poner el plato en su sitio. Bueno, pues todo forma parte de un conjunto. Y el que pone vajillas, su negocio es poner vajillas, pero se compromete a ponerlas en el sitio donde deben estar, para que el que viene detrás a servir el plato pueda servir el plato, si no sería un desastre. Entonces, hay una base, digamos que el concepto, lo que yo digo de base de datos es, bueno, me da igual, hay un almacén de datos global en el que cada uno tiene su segmento y lo que tienes que hacer es colocar tu información donde los demás la esperan. Pues mira, te cojo este símil porque últimamente utilizo bastante a menudo
también el símil de la cocina y del emplatado, ¿no? Es decir, nosotros somos agricultores, somos productores de datos cuando estamos diseñando una ciudad y producimos lo que va a ocurrir, ¿no? Recopilamos datos, cocinamos con ellos y además proyectamos lo que puede llegar a ser, ¿no? Diseñamos ese menú. En la cocina los mezclamos, los integramos, sacamos nuestras recetas, que además me consta que eres muy buen cocinero también, y los sacamos al office donde le dan el visto bueno y eso finalmente emplatado sale a la sala donde alguien lo disfruta. Entonces, en este proceso que también tiene que ver con la gobernanza del dato, ¿no? La recolección del dato, los datos seguros, los datos privados que manejamos, has comentado la agencia tributaria, ya me gustaría poder tener acceso a toda la información como planificador que puede tener la agencia tributaria para las actividades. A partir de ahí emplatamos y diseñamos esos menús a medida, ¿no? Yo no sé si aquí podemos dar ese salto hacia los visores y cómo emplatas y cómo muestras o cómo enseñas o cómo sirves esta información de cara Te cojo el guante. Pero fíjate que te digo también una cosa que cualquier persona que cocine lo sabe. Un buen producto en cocina te lo puedes cargar, pero sin un buen producto es imposible hacer un buen plato. Exacto. Entonces, esto es fundamental. Tienes que tener el dato necesario y la calidad del dato es básica para todo el proceso. Antes de entrar a la sala del emplatado, hablando de esto, de la calidad, y además no me puedo resistir siendo tú administración y representante de una administración como el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? La cantidad de información que se tiene y la cantidad de datos que recopilan las administraciones públicas de nosotros, de las ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Es brutal. Has hablado de los expedientes administrativos. Qué importante es que nuestra huerta, la huerta de esa cocina, ¿no? Ese producto de calidad ya venga desde el propio procedimiento administrativo y no tengamos que estar continuamente alimentándolo, ¿no? Supongo que ahí también estáis tomando medidas para incorporar esa inteligencia en esa gestión, que no sé si me lo cuentas ahora o más adelante, pero bueno, te dejo la sala. Haremos salpicón. Es fundamental captar el dato y el dato muchas veces viene del ciudadano. Te puedo contar aquí el ejemplo de la automatización de licencias, que es un proyecto en el que se está entrando el ayuntamiento ahora mismo. Lo que se plantea es que el promotor pueda obtener el informe de viabilidad urbanística, que es una figura que recoge la ordenanza de tramitación de licencias actual del Ayuntamiento de Madrid, y permite pues que ciertas operaciones que puedes realizar sobre la parcela ya las puedes realizar mientras se va elaborando o se va otorgando o se va tramitando el proceso del otorgamiento de la licencia urbanística. Y ese informe de viabilidad urbanística, lo que se está tratando, evidentemente esto tiene su procedimiento y tú puedes llegar y presentar la documentación en electrónico en la sede del Ayuntamiento de Madrid y ya está. Pero lo que está intentando el ayuntamiento es que el propio promotor tenga una ventanilla en la que pueda subir su modelo y autoevaluar cuál es la bondad de su modelo para el cumplimiento de una serie de reglas básicas que son las que determinan la emisión favorable del informe de viabilidad urbanística. Y todo que va al hilo de lo que tú me estás diciendo. O sea, no puede ser que un promotor presente un modelo BIM en un archivo y lo suba al registro electrónico y luego haya una persona que lo ingeste y evalúe si cumple o no cumple los parámetros, cuando hay ciertos parámetros que son tasados, que es medir y ya está. Y hay sistemas que pueden automáticamente medir y determinar el grado de bondad o de cumplimiento de esa normativa que está contenida en las normas urbanísticas. Y eso es en lo que está trabajando el Ayuntamiento de Madrid. Si quieres, mira, te puedo compartir un ejemplo para poner así un poquito los dientes largos de qué es lo que estamos pensando. Adelante. Pues ¿se está viendo por ahí ya? Sí, estamos viendo un 3D de una zona de Madrid. Bueno, pues este 3D en realidad es nuestro visor en 3 dimensiones de la ciudad de Madrid, que podéis ver aquí que tenemos pues Cibeles, la Puerta de Alcalá. Bueno, tenemos esto de todo Madrid. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Que sobre ese modelo y en un sitio donde exista un solar, pues se pueda implantar un modelo BIM
con el cual yo puedo realizar ciertas mediciones y además yo puedo, y cuando hablo yo no es el ayuntamiento, o sea, es que incluso desde el propio portal que tendrá el promotor podrá evaluar cuál es el grado de bondad, el grado de cumplimiento, la separación, las ocultaciones, cómo influye esto en la visión del edificio, en el soleamiento, las fachadas, en fin, todo este tipo de cosas. Y esta integración y lo decía antes, que cada persona tiene que ser responsable del dato y colocarlo en el lugar adecuado. Bueno, pues también lo podemos repercutir a la ciudadanía exactamente igual que lo viene haciendo la agencia tributaria desde hace muchísimo tiempo. Que cuando tú quieres rectificar tu renta, no pones una solicitud por registro, te conectas al sistema, editas y dices que este valor que aparece en la casilla no sé cuánto, pues no es tal, sino que es este otro porque no sé qué. Y le das a grabar, hay una firma ligera en ese caso y la administración ya tiene en sus bases de datos, como modelo gordo, el dato que el ciudadano le ha repercutido. Y en definitiva es esto, es compartir, es el colocar cada cosa en su sitio para que podamos automatizar y para que podamos ser más eficientes, que en definitiva es a lo que nos debemos. No tiene sentido. Aquí hay una cosa de reputación que siempre hablamos, que no tiene sentido que una administración tenga un deje decimonónico cuando el ciudadano sale a la calle y lleva en su teléfono lo que, vamos, más que Felipe II tenía en su época, porque tiene toda la información a su disposición en un único dispositivo. Entonces, pues bueno, tenemos que ser, las administraciones tenemos que ser del siglo XXI y tenemos que hacer cosas que hacen las empresas del siglo XXI. Tenemos que estar dentro de nuestra sociedad. Y en ese sentido, pues es una lucha permanente que tenemos por intentar que todos estos procedimientos sean cada vez más automatizables y que la información requiera menos tratamiento humano. Y en el campo del urbanismo, esto ya si quieres ahora te dejo hacer la pregunta. En el campo del urbanismo esto es crítico porque tú fíjate que llevamos mucha tecnificación, uso de tecnologías, pero las hemos dedicado a producir un PDF en electrónico que luego, cuando se aprobaba en el órgano de gobierno correspondiente, fuera el Pleno del Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, había que coger ese PDF y volver a dibujarlo para mostrarlo en el visor. Y claro, cualquiera de nosotros que hemos dibujado 2 veces una cosa o 2 de nosotros la misma cosa, sabemos que es imposible hacerla igual, siempre va a ser distinta. Nos estamos cargando la seguridad jurídica teniendo las herramientas necesarias para dotar de seguridad jurídica a los visores que tenemos. Y ahora, si quieres, ya pasamos al mundo de los visores que me adelantabas antes. Nosotros hemos apostado porque esta información navegue dentro del expediente, es decir, el expediente llevará su flujo, lleva su tramitación, pero más que mover PDFs, lo que movemos es las bases de datos geográficas, eso que te decía antes como base de datos grande, que tiene toda la información que ha servido para generar los PDFs del planeamiento, porque es más fácil en una información pública hacer un plano de ordenación que poner una base de datos y que cada uno se busque las cosas. O sea, entendemos que tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas, pero siempre coincidiendo la importancia al dato más que a la representación del dato. No sé si me explico con esto. Sí, Y es en ese sentido en el que hemos estado trabajando desde hace muchos años y poco a poco cada vez hay más expedientes que cuentan con la información en formato geográfico y lo estamos metiendo en expedientes, por ejemplo, la redelimitación que ha hecho Madrid con Rivas del término municipal, pues las coordenadas iban en el esquema que nos propone la Unión Europea en el que tienen que ir los límites administrativos. Es que no puede ser de otra manera. Es que ya llevamos casi 20 años de directiva y no podemos estar poniendo una relación de coordenadas ahí en un PDF. No, que además puede arrastrar errores luego de lectura, de impresión, de escaneado, lo que sea. Fíjate que has comentado una cosa y me viene a la cabeza, ya no me voy a ir a 30 años atrás, a estos últimos 20 años en los que ha habido múltiples intentos de elaboración de normas técnicas de planeamiento, de instrumentos para sistematizar, homogeneizar la creación de estas bases de datos de planeamiento urbanístico y demás. La reflexión que
que me surge a mí cuando estoy revisando gran parte de esas normas, que más o menos la mirada es que se han preocupado más de la representación de los datos que de la estructura del fondo del dato. Se han preocupado más de una estructura de carpetas analógicas y de cómo llamamos a los archivos en cada momento del trámite a conectar a cuál es la naturaleza del metadato, de la información, ¿no?, asociada. Entiendo que cuando hablas de preocuparnos de la información y del dato, estás hablando precisamente de poder seguir ese ADN, ¿no? También tener sistemas de representación y visualización que nos permitan hacer una lectura homogénea, pero no únicamente la cuestión formal o estructural, ¿no?, de cómo se organiza la carpeta o se representa. Eso es. A mí ahí me ha surgido esta reflexión a raíz de lo que comentabas, pero me ha surgido una preocupación de narices cuando he visto el 3DS. Yo no sé si al resto de la sala, al resto de gente le ha pasado lo mismo. Es decir, ¿Por qué? tenemos capacidad, o sea, porque si tenemos capacidad de acceder a toda esa información 3D de Madrid, me imagino estará pública, si en todos los demás municipios de España, ¿no?, y de nuestro territorio podemos llegar a tener esa misma capacidad de integrar esta plataforma BIM con todo, o sea, esas plataformas, ya no sé si llamarle BIM o qué, pero de modelizado integrado dentro de ese modelo 3D, ¿no?, que nos ha enseñado. A mí me preocupa muchas veces ese esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, la intensidad, la sobrecarga o la importancia de formarnos y qué deberíamos empezar a hacer como técnicas y técnicos que trabajamos al servicio de las administraciones públicas de la sociedad desarrollando estos planes para integrar estas tecnologías, ¿no?, que es parte de esta reflexión. Yo creo que tampoco, no te preocupes, que no va a pasar nada. A ver, esto que nosotros estamos planteando es algo que está en ebullición ahora mismo. No somos los únicos, lo que pasa es que Madrid tiene tiene una importancia como municipio y como ayuntamiento que aprovecha y que desde luego tiene, no es que tenga solo el deber, digamos, como ayuntamiento grande, es que tiene la necesidad. O sea, la que se le viene al Ayuntamiento de Madrid cuando empieza a entrar en carga todos los ámbitos que están empezando a entrar en carga, Berrocales, Aijones, Cerros, Valdecarros. Yo siempre digo una cosa, o automatizas o mueres. Entonces, la administración, que esto puede sonar un poco a butad, es que corre el riesgo de desaparecer si eres incapaz de dar respuesta a un problema como el que tenemos encima de los miles de viviendas que va a haber que licenciar en los próximos años. Entonces, el ayuntamiento ha sido sensible con este problema y se ha metido en un dilema que teníamos ahí de la integración del BIM y el GIS, que llevamos ya tiempo hablando de ello, pero no llegaba a estar el momento lo suficientemente maduro. Siempre cuando hablamos de tecnologías, y luego te quiero enseñar lo de Cibeles, que hemos hecho hace ya muchos años, al final era una idea novedosa y que estaba muy bien, pero llegó demasiado pronto para la madurez que tenía el ayuntamiento en ese momento. Y después llega la IA generativa y dices, bueno, pues ya ahora lo haría de otra manera. Porque la tecnología va a una velocidad que es impresionante. Entonces, bueno, pues Sí, en definitiva, yo creo que con tu desazón, que al final somos profesionales y lo que hacemos es acoger las herramientas que tenemos en cada momento. No nos vamos a poner cruzados de brazos y decir, pues yo no uso el móvil. No. Bueno, pues yo qué sé. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, sin dejarnos nublar, ¿no?, por un espejismo de que la tecnología nos va a resolver todos los problemas, asumir que Claro, sí. asumir que la tecnología no es el problema, va a ser parte de la solución y de las herramientas que vamos a emplear y que nos va a permitir ahora ese tiempo que nos dedicábamos a recolectar datos, quizás simplemente a disfrutar emplatando la cocina, ¿no?, lo que estamos cocinando. Yo creo que, y luego a gestionar precisamente ese tema dinámico, que me parece que es algo que debemos de incorporar. Yo estaría encantado de que nos enseñaras, no sé si es posible, algún ejemplo, alguna de las cuestiones que traías. Sí. Yo me gustaría enseñaros Cibeles, pero antes de enseñároslo, me gustaría hablar de los visores porque nos permite
amueblar, qué es lo que vamos a ver después. Cuando hicimos nosotros el visor urbanístico, que bueno, pues ha tenido algún premios y ha sido reconocido como una herramienta súper valiosa para los técnicos urbanistas de la ciudad de Madrid, pues la opción que teníamos, y es la primera tentación que uno tiene cuando contrata tecnología, es una solución llave en mano. Necesito un visor, se ha cumplido de condiciones, me lo hacen y ya está. Ahora, la tesitura en la que nosotros estábamos es que nosotros acabamos de publicar el Geoportal en 2019. La infraestructura tecnológica que tenía el antiguo visor urbanístico pues estaba obsoleta. Había una necesidad de hacer una actualización tecnológica y nos podíamos haber quedado ahí. Pero lo que hicimos fue reunir a lo más granado de todo el ayuntamiento, a las cabezas pensantes de cómo debería funcionar un visor urbanístico, no solo desde nuestra unidad, sino desde otras unidades que utilizan el visor como herramienta de consulta. Y al final lo que hicimos fue constituir un grupo de stakeholders y pensar hacia dónde tenía que ir el visor. Y entre los stakeholders estaba la parte informática, y la parte informática pues propuso con muy buen criterio que en vez de hacer un producto enlatado con el lacito y entregárnoslo, ¿por qué no hacíamos una gigantesca caja de herramientas que tuviera todas las posibilidades que necesitábamos para el visor urbanístico y para cualquier otro visor que surgiera en el futuro? Y entonces, de ahí nace la filosofía de que nosotros tenemos, por una parte, las capas de datos, que eso es lo básico, que vamos recolectando y que vamos publicando en Geoportal. Geoportal tiene un inciso. Geoportal tiene una naturaleza colaborativa, es decir, nosotros hicimos la herramienta, pero nuestra misión no iba a ser la de cargar absolutamente todos los datos del ayuntamiento en el Geoportal. Nosotros mantenemos la infraestructura y damos todo tipo de soluciones para que cualquier unidad administrativa, independientemente del grado de madurez tecnológica que tenga entre su equipo, sea capaz de publicar datos en el Geoportal. Si tenemos que arrimar el hombro, lo arrimamos, y si tienen gente experta, pues les damos las llaves y conducen ellos. No hay ningún problema. Siempre lo hemos pensado así. Entonces, cuando hicimos el visor, pues lo que queríamos era nutrir esa capa de datos, porque no solo sirven para el visor, sino que sirven para cualquier otro procedimiento que haya dentro del ayuntamiento y que necesite la calificación urbanística, pues yo qué sé, las limpiezas, necesite cualquier cosa. Entonces lo podemos meter todo dentro de Geoportal y a partir de ahí usarlo. La siguiente posibilidad hubiera sido bueno, vale, los servicios los tienes en Geoportal y sobre eso construyo unas ventanas que me den la información. Pero también renunciamos a eso y fuimos un paso más allá. Lo que hicimos fue construir una serie de servicios web que atacaran la información como si fuera pues un libro o un conjunto de hojas de un cuaderno en el que tú trinchas y en un determinado punto pues trinchas una serie de información y en otro punto pues trinchas otra serie de información. Y ese servicio de identificación es el que te desgrana toda la información disponible en un único punto. Y además nosotros lo hicimos de una manera inteligente porque le podíamos atribuir roles a la información, con lo cual un ciudadano no ve lo mismo que puede ver un técnico que mantiene un conjunto de datos que tiene carácter protegido o está más o no tiene tanta difusión, pues porque es vital para lo que sea, yo qué sé, lo que se nos ocurra. Entonces, ese juego de roles y de capas nos permitía con un único servicio de identificación extraer toda la información disponible en un determinado momento y personalizarla para cada tipo de persona. Y sobre eso es sobre lo que construimos ya las ventanas que veis cuando manejáis el visor urbanístico, la descarga de PDFs, en fin, todo este tipo de información. La existencia de esta capa intermedia de información es lo que es crítico para la organización, porque lo que os vamos a enseñar ahora de Cibeles, lo que utiliza es ese mismo servicio. Pero es que tenemos hechas automatizaciones en las que tú únicamente pones el número de la calle
y el nombre de la calle y el número y te da la información urbanística. Te envía un correo con la información urbanística y está utilizando ese mismo servicio. El sistema municipal de licencias, cuando tú dices un nombre de una calle, dices voy a hacer una promoción en la calle tal, número tal, ya te dice el ámbito en el que estás y si está protegido o no el edificio. Te lo carga automáticamente porque está utilizando este mismo servicio que hay por debajo. Y además, cuando detectamos que hay un fallo en el servicio, lo corregimos de una sola vez y la respuesta es siempre homogénea para todo lo que tengamos construido por encima. El visor, Slim, las automatizaciones o cibeles, que es lo que os voy a enseñar ahora. Esto que acabas de comentar, a mí me parece que es fantástico y es crucial, y yo creo que es importante también que, como remarcar el para qué hacemos las cosas, ¿no? El por qué, o sea, Sí, qué estamos sistematizando y para qué papel va a jugar esta instrucción o este determinado elemento, qué tipo de... Y además permitir el ir modelizando para que vaya también, de alguna manera, educándose o aprendiendo, ¿no? Que vayamos mejorando la prestación de ese servicio. Y es, una vez más, el pararse, lo que vamos, siempre hemos dicho desde los equipos de modelizado y diseño de modelos, párate a pensar durante un mes lo que te va a ahorrar 5 minutos, pero 5 minutos cada vez que vas a hacer clic después, ¿no? Entonces al final sumas tantos clics que te ahorras sí, muchísimo tiempo, ¿no? El pararte a sí, sí. pensar bien el para qué y la función que va a desarrollar. Yo creo que eso es algo que a veces la gente que está elaborando instrucciones técnicas, normas técnicas y está implementando tecnologías, se le olvida el para qué y para ese servicio y ese dinamismo, ¿no? Oye, no sé, me imagino que les pasará a todos igual y a todas igual que a mí, que tengo unas ganas de ver otro 3D o otro visor, a ver si nos pones los dientes largos algún ejemplo. No, Aunque ahora eso es lo que una... me gustaría compartir con vosotros ahora es Cibeles, que es precisamente un prototipo que hicimos hace, pues claro, hace ya 7 años. Hace 7 años estábamos muy contentos, ahora esto lo haríamos de otra manera. Pero no deja de... yo creo que el truco fundamental, y es por lo que os lo quiero enseñar, es que acceder a la información geográfica siempre es farragoso y acceder a la normativa urbanística y la interpretación de todas estas cosas, y con la voz se elimina una brecha. Cuando hicimos la presentación de esto siempre hablábamos de que lo fundamental de todo esto es que se rompía una brecha digital porque una cosa que se tardaba 5 minutos en hacer por un experto, pues mediante voz lo ponías a desgranar en pocos segundos. Entonces, y además no necesitabas ser experto, te bastaba con saber hablar. ¿Y qué puedo hacer aquí? Y ya está, es que no necesitabas más. Si os parece, os lo comparto. No lo pondré entero porque son para no aburrir mucho, vamos. Uy, ¿sigues ahí? Ah, sí. Alexa, abre Ayuntamiento de Madrid. Puedo seguir informándote sobre calle Antonio. Puedes consultarme sobre una dirección nueva. ¿Cuál es la protección de Plaza de la Cebada 9? Plaza Cebada 9 tiene un grado de protección estructural como edificio, forma parte del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. Además, pertenece a la cerca y arrabal de Felipe II y al AP 0001. ¿Quieres que te envíe un correo con la información que he encontrado? No. Genial. Puedes preguntar por edificabilidad o expediente en la misma ubicación. Expediente. El último expediente del histórico en Plaza Cebada 9 es el 135/2018/00678 con denominación Regulación Servicios Terciarios Hospedaje. Puedes preguntar por edificabilidad en... Bueno, esto si os parece lo paro porque no tiene tampoco mucho sentido andar en esto. Permíteme remarcar una cosa, esto es hace 7 años, ¿no? Sí, Nos sí, sí. podemos ir a la pregunta esa de dónde estabas tú en aquellos años. Entonces, hace 7 años, ¿cuántas personas de las asistentes o que están viendo este vídeo en estos momentos habían oído hablar de IA o manejaban inteligencia artificial, ¿no? Por eso comentabas que ahora lo plantearéis de otra manera, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Entonces nosotros hicimos esto. Después de este primer modelo, ¿querías decir algo? No, que Sí. es impresionante. Después de este primer modelo que hicimos, para nosotros esto supuso un cambio brutal en nuestras cabezas, porque vimos otra forma de hacer las cosas. Ten en cuenta que cuando lanzamos el prototipo este llevábamos 6 meses de Geoportal. Llevábamos apenas 3 años de equipo.
como equipo cohesionado que nos habíamos juntado para hacer todo esto. Entonces, o sea, la situación también era, grupalmente, también era especial. Una pregunta, perdona, Dime. que hablas de ese tiempo. Claro, lo que hemos visto ahora es un emplatado de lujo en una sala gourmet, ¿no? Ese Alexa que te está hablando y te está contando directamente lo que le estás pidiendo, pero ¿cuánto tiempo te llevó preparar la huerta, cosechar y hacer que todo, para que Alexa pudiera entender y comprender perfectamente ese documento? Bueno, Alexa o la IA o el modelo que tenéis detrás, ¿qué proceso seguisteis para digitalizar y construir esa semántica detrás o esa... Te cuento esta parte, que es más fácil, y luego te cuento la de después, que tiene su enjundia. Igual me estoy anticipando a cosas, pero sí, es que No, ese es no. el proceso y creo que es importante saber Sí, que todo esto está tiene bien un tirado. origen, ¿no? Está bien tirada la pregunta. Esto, la verdad es que lo hicimos en 4 meses, en 3 o 4 meses, no tardamos más en hacerlo. Pero claro, ¿qué pasa? Que todos los servicios de información urbanística ya los teníamos montados. Ya teníamos un servicio web que nos permitía obtener toda la información en un punto. Entonces, digamos que tuvimos que hacer el emplatado, como dices tú. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues hacer una prueba de qué servicios web se podían utilizar dentro de los de Amazon Services, o se podría haber hecho igual con Google o con lo que fuera, y cómo hacer las interacciones. Ahí aprendimos a cómo mediante Machine Learning y Deep Learning éramos capaces de gestionar toda esta interacción, pero al final era construir un diálogo, porque la información, en cuanto tú tenías detectada la calle y el número, ya el resto era diseñar una estrategia de interacción, cómo desgranar los datos, cómo atender a las preguntas, cómo responder y demás. Luego quisimos ir más allá y dijimos, vale, esto está muy bien porque son datos estructurados y por lo tanto tengo un servicio web, yo lo llamo y me devuelve los datos. Pero ¿qué pasa cuando tengo que acceder a las normas urbanísticas? Las normas urbanísticas, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, que es farragosa. Acceder a navegar por el texto, llegar al artículo concreto, interpretarlo y demás. Entonces hicimos el siguiente esfuerzo, que os lo voy a poner y luego hablamos del tema, que es este de aquí. Abre Cibeles. La primera parte. No, quiero saber la edificabilidad. En Ronda a Butarda 16 a 0,50 metros cuadrados. Voy a ir un poco más adelante. Nivel A. ¿Quieres que te envíe más información por correo? Quiero consultar. Aquí, que es cuando estoy mirando la normativa. Es para que veáis que se consulta la normativa. Las normas urbanísticas. Perfecto. Dime de qué quieres saber más información. ¿De la mínima? La respuesta a tu pregunta es 1000 metros cuadrados y se encuentra en el artículo 884. ¿Cuál es la separación al 5 metros y se encuentra en el artículo 886. Bueno, pues esto es... Dijimos, bueno, vamos, ¿por qué no accedemos a la normativa urbanística? Entonces aquí ya no vale el Deep Learning, ya tienes que ir a redes neuronales, tienes que coger la normativa, tienes que trocearla, y aquí empezábamos ya a hacer aguas, porque la cosa no es tan fácil. Y es por una cosa que yo siempre hablo, y es que los arquitectos los técnicos en general, nos hemos dejado, a la hora de redactar normativa, nos hemos dejado arrastrar por el lado legal. Y escribimos cosas como las escriben los abogados. Y pues igual si nosotros hiciéramos un borrón y cuenta nueva y tuviéramos que escribir algo de nuevo, pues pondríamos más tablas, más esquemas y la cosa más estructurada, que se entendiera de una manera más fácil. Las normas urbanísticas pues son complicadas de entender. Os tenía yo por aquí preparado algún párrafo. Bueno, se me ha quedado esto petado, pero bueno. Donde hay sí, es que no voy a tardar más en recuperarlo, entonces os lo digo. ¿Qué es lo que descubrimos? Cuando hicimos este trabajo dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo y es fundamental para nosotros el sacar un documento que recoja
todas las dificultades que hemos encontrado y cómo escribiríamos los textos de otra manera para que el sistema los entendiera mejor. Entonces, pues claro, había, bueno, pues el uso de subjuntivos, el de si tú tienes 6 grados de una norma zonal y pues ¿Se ha cortado? dado dato, no, ¿no me oís? Ahora sí, perdona. Ah, vale. Ahora sí. Sí, que lo normal es poner, si tienes 6 grados, poner grado dato, grado dato, grado dato, no hacer una novela con en el grado primero se utilizará tal coeficiente. Bueno, entonces, o sea, redactaríamos las cosas de otra manera. Y eso lo aprendimos en aquel momento, pero claro, luego llega la inteligencia artificial generativa y tumba todo esto, porque ahora es mucho más fácil. No necesitábamos haber hecho todo este camino, pero bueno, en el camino aprendimos. Y aprendimos cosas pues que igual unas normas urbanísticas no tienen por qué ser. Tiene que ser un texto articulado, yo eso estoy de acuerdo, pero el artículo no tiene que ser el fragmento de una novela. Cada artículo puede ser una tabla o una serie de condiciones. Y esto viene también al hilo de lo que va a pasar con Madrid DBP. Madrid DBP, que es la parte de automatización de licencias en la que el ayuntamiento está metido ahora mismo, pues tiene también sus condiciones para aplicar la normativa a los edificios. Entonces, durante estos años pasados, han hecho un esfuerzo ingente de parametrizar las normas para llegar a que una máquina sea capaz de dirimir si se ha cumplido o no se ha cumplido un determinado valor cuando analiza un parámetro concreto del edificio que le estamos presentando. Ha sido un esfuerzo ingente, pero que nos va a permitir ahora el aplicar este procedimiento. Y una cosa que tenemos, me cachis la más serena. Una cosa que tenemos, me estoy quedando sin batería, no me he dado cuenta de enchufar perdonadme. Entonces, una cosa que nos surge muchas veces cuando trabajamos es que nos es fácil acometer ciertos proyectos porque tenemos mucho material y hemos trabajado estratégicamente, hemos trabajado en una línea que nos abre muchos caminos. Entonces, cuando ha llegado el plan estratégico municipal se nutre de muchos datos que nosotros ya hemos venido recolectando durante mucho tiempo, el ayuntamiento me refiero. Entonces, cuando tienes la información muy bien tratada y muy bien disponibilizada, el abordar proyectos nuevos es más fácil que si tuvieras que partir de cero y llegaras a un ayuntamiento donde solo hay papel, por ejemplo. Y hay un par de cosas, bueno, no sé si te vas a quedar sin batería, tú eres el protagonista, entonces no tenemos ningún problema en esperar medio minuto que enchufes, sí. Entonces, Un segundito. Creo que merece la pena esperar, ¿no? Yo veo que están entrando ya preguntas, supongo que estamos aproximándonos ya al momento en el que tenemos que abrir el turno. Entonces, ir preparándolas para lanzarlas así. Borja, me imagino que tenemos todavía unos minutos, ¿no? Sí, como hemos empezado un poco más tarde, Manuel, pero bueno, si alguno queréis ya empezar a plantear vuestras preguntas a través del chat o levantar la mano para ir pidiendo turno, podéis hacerlo, porque enseguida abriremos el turno. Yo estoy ya escuchándoos, ¿eh? Estoy enchufando por aquí. ¿Me escuchas, no, Jesús? Por ir comentando. Sí. A raíz de esto último que hemos visto y el tema y la lección aprendida, ¿no? En este proceso de habernos anticipado de alguna manera a todo lo que se nos ha venido con la apertura de toda la IA generativa, a mí hay un tema que me parece que es importante, ¿no? Que entendamos también que aparece un nuevo actor, un nuevo agente en la interlocución de los documentos que hacemos. Ya no solamente es la administración, la sociedad a la que nos dirigimos, sino que también son los modelos de IA que va a haber detrás, ¿no? Entonces, cuanto más, en este sentido, cuanto más claros, estructurados, trazables sean nuestros documentos, mayor potencial vamos a tener para poderlos gestionar de una forma que yo creo que es clave hoy en día, que es dinámica, ¿no? Incorporar esa gestión dinámica. Hablabas antes al principio de la exposición también del planeamiento estructurante de alguna forma y también de la generación de datos, ¿no? Entonces,
no es hacer estos planos o estos planes para 18 años, sino esos planes que van, hablabas de los indicadores, me imagino que midiendo cómo nos aproximamos o no al objetivo que nos hemos marcado. Pues, En el articulado establecemos las cuestiones de carácter operativo y lo que tenemos que simplificar es con lo que me quedo un poco de la reflexión, ¿no? Que hay herramientas ahora y mecanismos para simplificar la forma de aplicar las cuestiones de carácter operativo cotidianas, que además podemos tener detrás sistemas de indicadores basados en datos complejos y dinámicos que han ayudado a definir el modelo del plan, ese modelo, esa sociedad, esa economía, ese medio ambiente, esas cuestiones que son las capas con las que incorporamos cuando hacemos el diagnóstico de un plan y diseñamos el modelo, y que si el sistema se alimenta de los mismos datos y la misma información que de origen usamos para el diagnóstico y lo hacemos de manera dinámica, podremos estar evaluando de manera continua si esas decisiones operativas que tomamos en el día a día de manera más automata, quizás, nos aproximan o no a ese modelo que perseguíamos, ¿no? eso es. Entiendo que esa reflexión, que es en la que estáis en el Ayuntamiento de Madrid y también en ese contexto de reflexión en el marco de revisión legal que hay en toda la comunidad, creo que es un cambio de paradigma en la forma en la que entendemos la gestión de los instrumentos de planeamiento. Y aquí, Eso en es. este caso, por la experiencia que tenéis, el camino ya hay camino andado. Sí, y estamos trabajando además, os he enseñado modelos de el uso de la inteligencia artificial que estamos haciendo en años pasados, pero no nos quedamos ahí, estamos trabajando porque la IA generativa ha llegado y ha supuesto un cambio brutal. Es un cambio de paradigma de cómo acceder a la información, pero tenemos un problema también que queremos que la información se acceda de una determinada manera, y estamos trabajando en ello con los MCPs, con los protocolos de contexto, que nos permiten, y con la capa de agentes, o sea, tendremos los modelos largos de lenguaje y por encima tenemos los MCPs y los agentes que nos van a permitir acceder de una manera homogénea a la información, es decir, que vamos a fijar las reglas en las que una inteligencia artificial debe usar la capa de datos que tenemos por debajo y los modelos de lenguaje que tenemos por debajo. Y es en eso en lo que estamos trabajando ahora porque por ahí es por donde va la tecnología. Y lo fundamental es que ahora mismo te conectas a la inteligencia artificial, a cualquiera que utilices, y bueno, pues hay que ver cómo son las cosas. Yo siempre me río mucho con la pregunta y dice, uy, tienes razón, eso que he dicho es mentira porque, uy, como me has pillado y tal. Bueno, pues tenemos que intentar constreñir todo eso para que el uso sea lo más homogéneo posible desde cualquier uso que pueda haber desde la ciudadanía o desde la administración. Lanzo una reflexión, pregunta y ya damos el turno a la gente, si os parece. Creo, o sea, escuchándote ahora hablar y viendo cómo estamos manejando en estos últimos 3-4 años que ha eclosionado, ¿no?, de alguna forma estos modelos, aunque llevamos trabajando con ellos desde hace 20 años en modelos de machine learning y de incorporación de estas variables, creo que ha llegado el momento de que no le demos tanta importancia a la forma en la que instrumentalizamos, ¿no?, o creamos los instrumentos desde el punto de vista de la estructura instrumental como un instrumento legal, jurídico, que cumple una ley a rajatabla para decir lo está cumpliendo todo, vamos a dar eso por hecho, ¿no?, como que es el suelo que no podemos quebrar, sobre el que tenemos que construir, y recuperemos de alguna manera desde nuestra disciplina, sobre todo para aleccionar a las tecnologías y a las IAs, cuál es el objeto final y cuáles son los sujetos finales sobre los cuales estamos llevando a cabo nuestra gestión en el desarrollo y diseño, en el diseño y desarrollo urbano y territorial, ¿no? Entonces, vamos otra vez a poner el foco en esos objetos que son los que están detrás de los sistemas de información geográfica cuando modelizamos, que están detrás de ese bien, para que entendamos que en el mundo en el mundo digital, ya saben, ¿no? Ya saben qué son esos objetos. Ayudemos a definir y recuperemos para qué y por qué, ¿no? Estamos haciendo eso, de manera que podamos lanzar esas preguntas de una manera directa. Y yo creo que tenemos que aprovechar, porque si hubiéramos tenido la capacidad de análisis de información y la cantidad de datos que tenemos ahora mismo, hace 30 años las cosas hubieran sido de otra manera. Pero bueno, o sea, las cosas son como son, ya está.
pero que tenemos que aprovechar eso, que muchas veces parece que los planes urbanísticos se ciñen a una parcelita, pero estamos hablando de ciudades, hay que planificar las ciudades, y las ciudades o sea, el urbanismo está ahí, pero hay muchas otras cosas, entonces todo se interrelaciona, el tener acceso a toda esa información y que tengas herramientas tecnológicas que te permitan hacer esa amalgama de datos, esas simulaciones. Nosotros estamos también en otro proyecto municipal, que es el del Gemelo Digital, que una de las piezas fundamentales es la simulación de escenarios. El plan estratégico municipal tiene el plan estratégico municipal, pero el plan estratégico municipal se elabora con un simulador, porque lo que haces es evaluación de alternativas en función de los datos que tienes. El easy. ¿Y si hago esto? ¿Qué pasaría con no sé qué? Y eso es lo que te va a permitir el definir cómo tiene que reaccionar el resto de piezas de la ciudad para que el organismo vivo pues sea lo más adecuado o lo más parecido a lo que nos hemos propuesto que nos tenemos que dotar de modelo de ciudad del que nos tenemos que dotar. Perfecto, oye, pues muchas gracias, Jesús. Abrimos el turno de preguntas, si te parece. Sí. Veo ya una mano levantada, no sé si hay algún turno por ahí cogido, Borja. Nos estamos teniendo. Sí, solo una cuestión. Levantó la mano antes a mitad de la conversación Enrique Manzano. Enrique, te bajé yo la mano. No sé si quieres realmente hacer una pregunta. Sí. Vale, pues si te parece... Sí, un momento, David, si te parece empieza Enrique, ¿vale? Y luego tú. Nada, ¿De acuerdo? yo pues adelante, Enrique. Felicitaros por, como siempre, a los compañeros. Juan Jesús, tú y yo no nos conocemos, pero yo he sido el arquitecto jefe de Latina, sí que nos conocemos, sí. Sí. El arquitecto jefe de Latina cuando tú estabas en el plan y así consto en la memoria del plan como representante del plan. Solo para contaros una anécdota que, claro, es que no lo situamos, me decía Manuel. Estoy deseándote de darte la palabra, pero ya veréis qué situación que es histórica, ¿no? O sea, estamos hablando del año 97. La sentencia del Tribunal Constitucional 61/97 se produce en ese año. Estos señores estaban trabajando en el plan, estos señores estaban en la oficina, tengo muchísimos amigos, por supuesto, en la oficina, Francisco Zaragoza, Luis Rodríguez Avial, Fernando Nasarre, bueno, todos, ¿no? Y entonces esto nos encarga, o me encarga, Luis Rodríguez Avial estaba haciendo el curso de técnico urbanista del MAP, del Ministerio de Administraciones Públicas, el segundo año. Y me encarga personalmente el PERI de la cárcel de Carabanchel. La cárcel de Carabanchel era un hecho, estaba ahí y me encarga. Yo ya veréis cómo llego a lo tecnológico. Entonces, esto que es que no nos acordamos, o sea, solamente había 21 jefes de los servicios técnicos que por fuera eran ingenieros, por dentro eran arquitectos, excepto yo que salto a Latina por mi relación con el concejal. Bueno, a lo que voy. Nosotros llevamos un busca. Un busca. Estos señores, fijaros lo que estaban pensando, nosotros llevamos un busca, pero llegamos detrás de la cárcel de Carabanchel, que la gente no la conoce, pasa la vía del tren, o sea, del metro, llegamos a la cárcel de Carabanchel y ahí está Santa María la Antigua, con una espadaña mudéjar y un ábside románico que tenemos en Madrid, de las iglesias más antiguas. Y de repente Luis Rodríguez Avial tenía que hablar con la oficina del plan. ¿Y sabéis lo que llevaba? Que era la máxima tecnología. Un teléfono en el coche. Luis Rodríguez Avial, la tecnología que llevaba, no había teléfonos, era todavía el teléfono del coche. Entonces, llamó por teléfono al plan, estos se pusieron la gente de patrimonio y entonces estaban mirando el patrimonio y dijo, hay un punto rojo cerca de la cárcel de Carabanchel. Y le dijeron, pues no, Luis, don Luis, hagan el favor de poner lo que estoy viendo, una maravilla. Y entonces no sé qué, y gracias a eso se salvó a una... Pero no quería contar, la anécdota era esto, ¿en qué nos movíamos? O sea, los técnicos, que éramos la leche, los 21, llevábamos un busca, y esto para estar en contacto con los concejales, y los concejales y algunos directores, como Luis, llevaban un teléfono en el coche. Tengo que decir otra anécdota, también muy buena, que estos señores dieron el índice de natalidad más alto de todos los organismos del Ayuntamiento de Madrid. Que lo sepáis. O sea, que cuando llegaban a casa hacían lo que tuvieran que hacer, pero ellos cumplían. Ahí estaba y dieron el índice de natalidad. Fuisteis el índice de natalidad, lo sabes, ¿no, Juan Jesús? Y entonces, míralo cómo lo reconoce. Era sorprendente. Todos tenían hijos, pero bueno, la verdad es que hicieron un trabajo excelente del cual yo participé. Y la verdad es que luego ya por entrar en la herramienta, pues abandoné el ayuntamiento
y solo había un ayuntamiento en toda España que tuviera algo digitalizado. Era el Ayuntamiento de Córdoba. No había otro. En los demás no podías mirar absolutamente nada. En ningún ayuntamiento de toda España. Madrid empezaba, pero ya Córdoba se nos adelantó un poquito y excepto eso, lo que quiero decir es que para mí ha sido una evolución total y de hecho cuando doy alguna clase o enseño a la gente a hacer las cosas que tienen que hacer para buscar y para saber la normativa y tal, lo que utilizo como ejemplo, por supuesto, es nuestro sistema que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. Enhorabuena, Juan Jesús. Y ahora sigo con Miriam. Ahora sigo con Miriam en todas las cosas que va haciendo. Claro, en todas las presentaciones, en todos los sitios. El otro día, de hecho, estuve en la Universidad de Navarra con un compañero, con un informático. Ya está, ya terminó. Sí, Enrique, que tenemos más preguntas y nos quedamos sin tiempo. Bueno, por favor. pero que también nos contó todas las cosas nuevas que se han implementado dentro de la oficina del plan. Nada más. Muchas gracias. Muchas Gracias, Enrique. Bien, estaba David González también. Si quieres, activa tu micrófono y adelante. Sí, ahí. Sí, espero que se pueda oír. Sí. Lo primero, muchas gracias a la Unión y a Jesús por esta jornada y a Manuel por dirigirla y sobre todo por ofrecernos toda esta información, no solamente de cómo se gestiona todo, sino de cómo se está gestionando a día de hoy, que por tanto puede ser la innovación, ¿no? Habías dicho antes, Manuel, una cosa, ¿no? El poner el foco en los objetos de lo que se tiene que hacer. Yo diría más aún incluso en los sujetos, porque al final el plan o todo lo que hagamos al final va a unos sujetos. El patrimonio o la actividad económica o todo no es nada si no estamos nosotros ahí. Yo por lo menos siempre resuelvo el dilema famoso del árbol que se cae en el bosque teniendo la presencia del hombre. Si no está ahí, pues no ha ocurrido. Sí. Y luego, estabas comentando antes, Jesús, el tema del... O sea, a mí me han surgido como varias dudas, ¿no? Pero que os las pregunto a los que sabéis. Yo en el mundo del dato no soy tan iniciado como tú, Jesús, que desde pronto empezaste, aunque en su día yo lo hice con lo mío, pero bueno. Vamos a ver, a mí me cuestiona el tema de toda esta cantidad de datos que se puede manejar. Podemos llegar a una granularidad excesiva que complique toda la gestión, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que saber dónde se va poniendo el grano. Y entonces, esto al final me lleva a plantearnos si de alguna manera deberíamos establecer una sistematización entre las administraciones, más allá de los sistemas de normalización que existen a día de hoy, para determinar qué datos, de qué manera se forman, se crean, de qué manera validamos el modelo para que se produzca una homogeneidad, en el mejor sentido de la palabra, adecuada. Cuando hablo de homogeneidad no quiero que todos seamos iguales, sino que la información sea la correcta y adecuada, y cuando uno genere un modelo de cómo calcula un indicador referido a la población con dificultades de accesibilidad. Yo estaba viendo esta mañana en LinkedIn un trabajo que estaba comentando Rafael de la Politécnica, un trabajo que se había hecho sobre la accesibilidad a zonas verdes en función de la renta en la ciudad de Valencia. Y era muy interesante, pero sin embargo la propia imagen intuitivamente llevaba a un error, o por lo menos a mí me lo producía, y es que localizaciones que estaban absolutamente pegadas al antiguo cauce del Turia, hoy convertida en zona verde, estaban clasificados como de renta baja y de mala accesibilidad a la zona verde, lo cual a mí visualmente, así, primer impacto, me resultaba extraño, ¿no? Quiero decir, al final todo esto podemos modelizar de una determinada manera para que nos dé un resultado, incluso puede haber un sesgo inicial que pueda condicionar el resultado. Toda esta cantidad de información y datos que a mí me parece alucinantemente maravillosa, por lo que decíais, antes tenías que bucear por 1000 sitios y ahora los tienes casi a golpe de clic. Llega un momento en el que no deberíamos establecer alguna metodología sistemática que podamos todos consensuar. Esta es la primera pregunta y perdonad un poquito el desarrollo. Y la segunda sí que es rápida. Cuando planteas lo del simulador del Plan Estratégico de Madrid,
que bueno, pues lo conocemos desde la comunidad un poquitín. Decías lo de esa capacidad de analizar montones de situaciones. El único escenario que a mí me surge una pequeña duda, simplemente leve, es que no lleguemos a una situación de parálisis por el análisis. Que tantos ISIS al final se conviertan en... Bueno, pero vamos a introducir otro factor y vamos a introducir otro elemento, ¿no? Ya está, con esto termino, disculpad. Vale, empiezo por la última pregunta. Has dicho que no hay que olvidar Manuel hablaba de objeto y no hay que olvidar al sujeto. Con esto te digo lo mismo. El que tengamos herramientas que nos permitan analizar muchas posibilidades, lo tienen que utilizar las personas y al final tienes que mantener la sensatez de no llegar a lo que dices tú, a la parálisis por el análisis, ese clásico de la metodología de proyectos. Es que es un paradigma que te pones, te enredas y acabas no haciendo nada. Es que eso no puede ser. Entonces, bueno, yo creo que afortunadamente nosotros tenemos a Miriam que va a marcar el territorio ahí. Y luego con respecto al tema de la normalización, pues bueno, pues evidentemente yo te voy a poner, en vez de irnos a tema de indicadores, que bueno, pues evidentemente cuando tú utilizas esto que te ha llamado la atención de por qué esas zonas verdes del cauce antiguo del Turia, bueno, pues habrá que ver qué es lo que han considerado cuando han definido el indicador con respecto a la accesibilidad, porque igual la accesibilidad no es buena. O sea que... Eso es lo que quiero decir. Sí, que a la hora de establecer una metodología, cada uno podemos establecer una metodología con matices y al final resulta que acabamos con resultados incluso divergentes. Ya no digo no confluyentes, sino hasta divergentes. Sí, pues contrarios. Me voy a ir y te planteo lo siguiente. ¿Qué es lo esencial de un planeamiento urbanístico? Pues que tú defines una estructura parcelaria con unos usos y unas intensidades de esos usos. Y unas normitas de cómo se debe edificar y no sé qué, no sé cuántos. Pero básicamente es eso. Y aquí tenemos a Manuel, que Manuel nos puede contar la experiencia que ha tenido, porque Manuel y planeamiento en red es un acercamiento a resolver la normalización del urbanismo, y el que propuso el Ayuntamiento de Madrid de fijar exclusivamente un loteado con un uso y una edificabilidad es casi, diría yo, el acercamiento diametralmente opuesto. ¿Dónde debemos normalizar? Pues no lo sé. Yo creo que es más fácil normalizar por poco o sea, por aplicar un poco de sensatez. ¿Qué es lo que nos puede unir a todos? Pues 4 cosas. Las 4 cosas vamos a hacer las FETEN y luego ya cada uno pues que empiece. Hay una cuestión ahí que mencionabas que era el tema de qué es el plan hoy en día, por lo menos, desde luego. Y a nuestro modo de entender, y así lo estamos planteando en la nueva ley, es que realmente lo que define lo que tiene que definir un plan es el uso y la intensidad de uso. Punto, para una parcela. Más allá de eso, por supuesto, la estructura parcelaria que define los espacios públicos y privados. A partir de ahí, ordenanzas municipales, que ahí es donde, y efectivamente estoy contestando un poco, porque había hecho yo un comentario antes en el chat y ha comentado también antes otra persona, Inma, que claro, es que yo creo que efectivamente se nos olvida, por ejemplo, las normas de Coplaco aquí en Madrid, que se repetían en muchísimos municipios y era un DIN A3 que luego doblaba a un DIN A4, se desplegaba y tenía todas las ordenanzas en una tabla. Era una tabla, no necesitabas nada más. Y hemos convertido los instrumentos de planeamiento en unos documentos infumables que se cobran al peso de gigabytes o megabytes o lo que quieras, pero que no aportan nada. Pero creo que Manuel me va a contestar. Manuel tiene la mano y yo creo que nos estamos quedando sin tiempo también, que es lo que va a querer decir Borja por ahí. Ya nos dice que quedamos sin tiempo, está Javier, pero por alusiones, si no menciona el sujeto, se me olvidó, porque sí que realmente hablo tanto de objeto como de sujeto, ¿no? Y creo que eso es clave y crítico, ¿no? Estabais hablando de qué tenemos que normalizar o no normalizar, o homogeneizar. Yo creo que una de las cuestiones que la definición de modelos y en la construcción de diferentes
o el diseño de diferentes plataformas en la línea de lo que estáis haciendo también, que nos has estado contando Jesús, más que normalizar los contenidos, yo vuelvo otra vez a esa reflexión anterior, que es cuáles son las relaciones, para qué lo estamos haciendo. O sea, es tal cantidad de gente, tal cantidad de agentes que operan sobre un mismo objeto, un mismo sujeto. Ese elemento que algunos ven como un elemento big de patrimonio cultural, otro lo puede ver como un instituto de educación secundaria y otro lo puede ver como el centro de encuentro en la gestión de una emergencia. El objeto es el mismo. Los sujetos que interactúan con él son diferentes en función de los roles. Entonces, es más importante en este caso entender la función y el para qué estamos gestionando ese objeto y ese sujeto, y a partir de las interacciones que la administración tiene con él o con esa entidad, obtener los datos y la información, ¿no? Ahí es donde realmente la disrupción de toda la semántica, ¿no? de toda la IA generativa y toda la capacidad de construcción de bases de datos vectoriales, semánticas, nos ayudan a establecer esas relaciones. Es ahí donde, desde la disciplina, tenemos que recuperar el fondo de nuestro origen, ¿no? Del para qué y para quién estábamos haciendo esta labor, para dárselo de alguna forma a los que tienen que diseñar esos modelos, ¿no? Es una reflexión ahí a raíz de lo que estabais comentando, y que me preocupa menos el parámetro de edificabilidad de la norma como realmente el contexto y las relaciones que se dan en torno a ellas, ¿no? Bueno, aprovecho que soy el moderador para dar la palabra a Javier y así no me podéis rebatir nada. Javier, tenías ahí la palabra levantada. Rebatiremos lo que queramos, como siempre, pero vamos. Bueno, hombre. Cariño, No, el cariño. A ver, no. Esto es entrar dando bofetadas ya. No, hombre, no. Adelante, Javier. No, a ver, muy rápido. Lo que estabais comentando ahora me recuerda un poco, creo recordar que Claude Shannon, cuando hablaba de la teoría de la información, desarrolla páginas y páginas hablando sobre la teoría de la información de modo matemático, y llega a un punto final donde dice, bueno, pero lo importante de la información es el contenido. Y acaba ahí, más o menos. Pero ya por más directamente respecto a lo que decía, hay una palabra que ha dicho al principio justamente Manuel, y creo que es importante, y es la visión dinámica. Y estamos hablando todo el tiempo de la visión dinámica entendida desde cómo podemos actualizar esas determinaciones. Pero quizás la que es más importante en este momento en el que estamos cambiando la forma de planeamiento no es si la altura es de 3 o de 4, sino a dónde queremos llevar eso. Estamos acostumbrados a que los cambios que tenemos en el planeamiento, tenemos procesos de revisión muy largos, pero hay un punto en el cual ese dinamismo, a lo mejor en ciertas cuestiones, tiene que empezar a estar más también metido, no solo desde el punto de vista de la determinación, sino de cómo queremos interpretar, a dónde queremos llevar esa determinación. Siempre desde un control de que hay una voluntad que es política, pero ahí me parece que estamos viendo solamente desde un lado la flexibilidad y esa adaptación. Bueno. Y a lo mejor lo que he dicho por la cara de Manuel pues es demasiado raro. No, a mí no me parece raro. Yo creo que estamos, no sé si Jesús quiere comentar algo, yo estaba pensando cómo estamos llevando los diálogos tecnológicos a diálogos filosóficos y de reenfoque de nuestra profesión, ¿no? O sea, esto para mí es una esperanza, porque que pensemos que podemos utilizar, que la tecnología nos va a ayudar a cabalgar sobre la filosofía de nuevo, a mí esto me parece fantástico. No sé, Jesús, si quieres comentar algo o alguien más. ¿No? Pues, Borja, no sé cómo andamos de tiempo. No, pues ya tendríamos que haber acabado. Está claro que el tema de la normalización y la estandarización, pues igual nos da para alguna otra jornada en el futuro, más de debate, casi que de ponencia única, porque ya con lo que habéis contado Jesús, Manuel, Javier, y me ha comentado también a través del chat, o el propio David, pues es un tema que trae cola cada vez que hablamos de la interoperabilidad de los datos y cómo nos va a afectar, sobre todo a los que estamos haciendo planeamiento urbanístico o tenemos que consultar los datos de las administraciones, pues cómo nos puede ayudar en el futuro o no perjudicar demasiado, que también algunas veces esa es la petición que tenemos. Sin más, daros muchísimo las gracias tanto a Jesús como a Manuel por haber organizado esta interesante charla, al público que habéis estado ahí en una tarde calurosa de verano, pues al calor de la pantalla, escuchándonos. Y recordad, pues bueno, que estas sesiones se graban y que estarán disponibles en el canal de YouTube del CESCAE, pues esperemos que en unas próximas semanas. Muchas gracias a todos y ya nos vemos a la vuelta del verano.
Yo sí os comparto por ahí, si nos queréis seguir en LinkedIn o en X, os dejo por ahí los datos y aquí tenéis unos QR, si queréis ahora mismo apuntar con el teléfono, pues también lo tenéis más fácil, como queráis, en el chat o aquí mismo. Muchas gracias a la UAU. Muchas gracias por esta sesión. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Muchísimas gracias.